Amigos, estamos aquí de vuelta en la revista Peninsular con el programa Desde Mérida. Rodrigo tuvo ahí que hacer algunas cuestiones, pero acá nuestro amigo Luis Sevilla escuchó lo que estábamos platicando a las encuestas y dijo, traigo Aquí algún estoy. trabajo que he estado realizando en ese sentido en estos días y que has analizado y quieres compartir con Claro. nosotros. Y nos ha parecido muy interesante lo poquito que nos Claro. platicaste antes de Claro, yo regresar. quiero añadir que el señor Rodrigo nos abandonó. O sea, no nos considera tan importantes, nos dejó tirados allá al azar y se largó. Pero bueno, no le No, hace, ni falta que nos hace. no, él cuando se dio cuenta que sobre este tema había un experto, le pidió No, al hombre. experto que entrara a la Entonces, mesa. El tal relevo, ¿no? No, no, no. don Luis, esta Claro. mesa es suya, No, hombre, adelante. gracias, don Le voy a Manuel. decir que ya dijimos y hablamos de una encuestadora que ninguno de los tres conocíamos, Robrum, Robrum o algo por el estilo. Massive Scholar. No, 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 Otra. Robrum, no la Ok, sí, conocíamos. sí. Hablamos de la seriedad o del interés de las propias empresas, hablamos del enfoque que le dan como promoción personal Claro. o cosas de ese tipo. Hablamos un poquito de la metodología, que es una encuesta que se hizo telefónica. No habla de cuántos miles o millares y sus porcentajes para sacar La muestra. la muestra, etcétera. Pero dejamos a un lado eso y nos vamos con Claro. esta otra encuestadora que sí Claro. es muy conocida, creo yo bastante seria dentro de lo bueno, también aceptable. También platicamos y comentamos cómo surge la llegada de las encuestas a finales de Carlos Salinas de Gortari, que desde presidencia las empezó a impulsar y que el proyecto original era que los medios de comunicación fueran quien las pagara y que les sirvieran para competir entre Claro. ellos, para dar la información el día electoral, o sea, previo y el día Claro. electoral. Sí, claro. Agradecer primero, don Manuel, mi querido Bernardo, la oportunidad de estar en la ausencia o en la suplencia de Rodrigo, pero siempre es un gusto y un honor, y sobre todo en este tema que me parece ha sido lamentablemente, me refiero al tema del uso de las encuestas como instrumentos útiles, tanto para medios de comunicación como para actores políticos, para tomar decisiones. Yo al menos en lo personal, yo soy un convencido de que los estudios de opinión pública son extraordinarias herramientas que aportan información para la toma de decisiones. Pero también es cierto que en los últimos años, en los últimos 30 años ya, que inicia en el tema de los temas electorales, político-electorales, y surge lo que se llamó lo que se llama en algunos casos la mercadotecnia política, que hacía uso de instrumentos que venían de la mercadotecnia convencional que conocemos en el ámbito privado, y que permitían, como en el caso de lo privado, tener estudios de mercado. Se utilizaban también herramientas que permitían identificar la opinión de la población y a partir de ello establecer estrategias que permitieran ganar adeptos para un personaje o un candidato. Este breve comentario es el antecedente. Y en lo personal, insisto, me parece que son herramientas que son útiles, valiosas. ¿Qué ha pasado en los últimos años? Manuel Mora y Araujo, un extraordinario investigador social argentino, ya fallecido, que además era un apasionado de los estudios de opinión, hace ya algunos años, en una oportunidad, en una cátedra, acuñaba una frase que eran los estudios de opinión pública en una nueva categorización, que eran los estudios o las encuestas utilitarias, entrecomillado. ¿Qué significaba? Que ya se estaban utilizando estudios de opinión pública para que sean utilizados con el mismo valor que se tenía en una campaña para una gorra, una playera, una camisa o un tortillero. O sea, un artículo de Un promoción. artículo de promoción. Eran encuestas que estaban diseñadas a modo para promocionar la imagen de quien las contrataba. Eso, lamentablemente, en mi opinión, desvirtuó el uso extraordinario que tienen los estudios de opinión públicas enfocados a identificar el humor social, los gustos, los rechazos, las preferencias, las intenciones, los aspectos psicosociales del electorado. Ralph Murphy, considerado uno de los fundadores de la consultoría política, definía con mucha claridad que estos rasgos eran los que verdaderamente deberían de motivar los estudios de opinión pública. Y me parece que ese es el punto central de lo que nos permite
identificar lo que hoy sucede, de cada 24, y ha sucedido. Me ha llamado la atención que en las últimas semanas se ha dado a conocer un estudio, el reporte de un estudio de opinión, de una encuesta que realiza una empresa nacional en diversos estados de la República, pero en el caso particular de Yucatán la han replicado diversos medios de comunicación. ¿La de Massive Color? La de Massive Caller, y que y con todo cuidado y respeto, simplemente es una interpretación personal de lo que está generando esta difusión de este estudio. Me parece que tiene diversos sesgos, pero que lo que me llama la atención es que en la opinión pública está generando o se pretende generar una especie de tendencia con relación a estos resultados y que en mi opinión, lo digo con todo respeto, no tienen los elementos para hacer un análisis político predictivo, ni siquiera de fondo con relación a lo que vamos a enfrentar del próximo proceso electoral. Aunque también para el gusto de los que disfrutan de la grilla, sí, este tipo de encuestas son un gran alimento de entretenimientos, ¿sí? Sirven para la plática de café, sirven para... Es como un partido, eh, América Cruz Azul, ¿no? Y que uno quiere saber cómo están las apuestas, No, cómo te están las bajes allá, apuestas. no. ¿Mande? Bueno, perdón. Vamos. Todavía hay Y todavía el heridas sábado, recientes. sí, ¿eh? fue Muy duro, fuerte. sí, fue Sí, catastrófico. en esa parte. Yo lo borré. Pues yo te voy a contar algo, hay una promoción, no voy a decir dónde porque luego nos va a cobrar Rodrigo, nos va a pasar la factura, hay una promoción, dice Six al estilo Cruz Azul, te doy 7. Claro. Es una promoción, vas por tu Six y te dan 7 como al Cruz Azul. Muy doloroso. Bueno, vamos a Bueno. pensar Yankees contra los Dodgers de Los Ángeles, ¿no? Parte de la expectativa es cómo están las apuestas, Claro. ¿sí? Cómo están en Las Vegas Claro. las apuestas, y eso siempre emociona, ¿no? Que están 3-1 a favor de y por qué, y que Claro. no, y le vamos a dar la vuelta, o sea, Sí. calientan también el ambiente. Pero lo que tú comentas, que se acaban convirtiendo en un producto de Sí, promoción. de promoción, sin duda. Y me parece que ahí, insisto, lo que a mí me llama la atención es que, aunque da elementos para el comentario en el café, en los corrillos políticos, la realidad es que este efecto que pudiera tener en la percepción de los ciudadanos que están recibiendo esta información es parte del juego que hoy observamos, y a eso quería llegar, de que de manera ante nuestros ojos, aunque de manera discreta, ya está generando un activismo político de algunos actores que pues adelantan los tiempos de la política. Ahora, varias de las encuestas sí son coincidentes en algunas cuestiones, como poner al PAN y a Morena como los dos partidos fuertes, al PRI un poco rezagado, sí, que ahí hace pensar si el PRI va a jugar solo acá en Yucatán, si Claro. los priistas se van a mantener unidos o le van a coquetear a Morena Sí. o a Acción Nacional. Sí, O sea, sí da sin estas duda, encuestas yo para creo- empezar ahorita a tener cierta orientación o cierto lineamiento Claro. por dónde llevar la plática, la discusión. Recuerdo con respecto de las encuestas en los medios de comunicación, en que siempre hemos traído este tipo de preguntas cuando recibimos un resultado de rating de los medios. ¿Habrá sido pagado por la competencia? Sí. ¿Es real? Si es real, yo tomo decisiones sobre mi programación, pues sería muy acertado, ¿sí? Pero si fue de alguna manera inducida a la presencia de alguna mano negra, ¿sí? Sería un error tomar decisiones de cambio de programación en función de esa encuesta. Y hacer una encuesta bien hecha es carísimo. O sea, entre Claro. 400 y 800 mil pesos, ¿sí? Un buen estudio que traiga incorporado algo de focus group, ¿no? Porque sea realmente un estudio cualitativo y cuantitativo Claro. que dé el complemento, ¿no? A la información que requieres para tu toma de decisiones. Yo aprendí de muy buenos maestros expertos, no es mi caso, pero aprendiendo de los maestros, de dos recomendaciones muy buenas que se deben de tener en cuenta cuando se tiene la intención de conocer la opinión, el humor social, el comportamiento de un grupo social, de una ciudad, un estado, un país, y que son dos cosas. Uno, ¿qué es lo que se quiere saber? Y dos, el recurso económico para poder financiar un estudio tan amplio
como todo aquello que quieras saber. Y me parece que en ese sentido es una de las recomendaciones que yo he dado cuando he tenido oportunidad de que se me pida algún comentario, es que más que pensar en un estudio de opinión o en una encuesta, lo importante, lo deseable es diseñar un plan de investigación en donde no solamente se pueda tener información de un instrumento, como puede ser una encuesta en línea base, sino que pueda complementarse esa información con grupos de enfoque, con entrevistas en profundidad, análisis de conglomerados. Si podremos encontrar desde el punto de vista teórico alrededor de 18 tipos de estudios diferentes de opinión que permiten acercarnos lo más posible a esas percepciones. Tan complejo que es lo que, en mi opinión, hace que esta simpleza con la que se dan a conocer resultados y dejan a la especulación de su interpretación, lo que pueda generar alguna percepción en la sociedad equivocada. Yo creo que ese es el punto. Y la otra pregunta que siempre se pone en el aire, ¿cuál es la buena? ¿Cuál es la encuesta buena? Y la respuesta, en mi experiencia, es la que tú haces. La que tú diseñas y la que tú cuidas que el proceso de levantamiento de la información y los procesos de interpretación de la misma estén supervisados por ti. A final de cuentas, tú eres el que va a pagar o a financiar estudios de esta naturaleza y que requieres de especialistas, pero que a final de cuentas te garantizan que son estudios que no están hechos a modo. Y yo diría que las encuestas serias son aquellas que nos permiten, como decías, Bernardo, tener información, don Manuel, para tomar decisiones. En la medida en que sean más confiable la información que se nos pone a la vista para tomar decisiones, podremos tener mayor éxito en lo que hagamos. Ahora, estas encuestas simples, como llamaste, o económicas, ¿sí? Que no son A final de simples ni cuentas, económicas, ¿no? sí, a final de cuentas son una pequeña luz en un mundo de Sí. oscuridad. Claro, Sí. yo nada más quería comentar todo lo que dice Luis, me parece muy interesante. Siempre he estado atento a lo que informan sobre las encuestas, porque la verdad no es lo mío en ningún sentido. Y quienes conocen de esto dicen, a ver, primero vete a la metodología. Claro, sí. Esto es básico. Primero vete a la metodología, a ver si cumple con los estándares mínimos para lograr el objetivo. Yo a eso auno el prestigio de la marca, quien la haga, hasta dónde se puede prestar. Y mido, desde mi punto de vista, allá sí el interés, el efecto que pueda tener una encuesta. Muchas la lanzan con toda intención de crear un ambiente negativo. También, es correcto. ¿Sí? Entonces, si nuestra audiencia de aquí, la radio, de los medios que tú quieras, no sabe de lo que estamos hablando o no sabe de lo que dicen las encuestas, se va con lo primero que le caiga bien. ¿Sí? Y eso es muy perjudicial o muy benéfico, según lo quieras manejar, tu benevolencia o malevolencia en una campaña política. Tú quieres destrozar un candidato, suéltale encuestas. A modo, porque las hay. Y no se necesita ser un farsante. Está en lo que preguntes, cómo lo preguntes y sobre todo a quién se lo preguntes. Hace 30 años, cuando no estaban de moda las encuestas, nosotros decidimos hacer una. Sin la metodología, o sea, sabíamos qué se requería porque te lo enseñaron en la escuela, pero no era lo mismo a llevarlo a la práctica. Entonces nos íbamos buscando sectores. ¿Qué piensan en el sur de la ciudad? ¿A quiénes vamos a entrevistar? Ahí está Villa Palmira, hay muchachos en Villa Palmira. Esta va a ser una opinión. Pero allá mismo está el cine Pedro Infante o lo que quedó después. Otro tipo de persona en la misma zona va para allá. Entonces íbamos buscando opiniones diferentes en la misma zona con el mismo objetivo, pero ya te da una visión, un panorama mayor, y lo hacíamos en el norte y en el oriente y en el sur, muy en forma cavernícola, pero así nos hacíamos idea de cómo debíamos manejar nuestras cosas, qué sector nos interesaba y cómo llegarles, ¿ok? Eso es lo que hoy, con una metodología extraordinaria, unos mecanismos, como llaman los expertos, extraordinarios para lograr tus objetivos. ¿Sí? Y con desarrollo de tecnología también para poder acopiar información, analizarla, procesarla, identificarla, segmentarla. Supervisión. Claro, Además, necesitas sin estar duda. supervisando a los que están recopilando la información. Hay otro dato interesante que ha y todo propiciado. eso tiene
su método. Sí, Su, claro. su Y algo expertise. interesante que ha desarrollado, al menos en el país, en México, todo este desarrollo vertiginoso desde el punto de vista metodológico, científico, de expansión y el uso y abuso de los estudios de opinión es que ya está regulado Sí. por la norma jurídica Es electoral que establece tiempos, Tiempos, formas, sí. acreditar Pero eso quién debe. también Sí, ha claro. afectado un poco, o sea, porque como somos buenos Claro, para darle la vuelta, entonces desvirtúa claro, el concepto claro. original que se forma en la Fíjate, escuela de Ulises Beltrán, claro, ¿sí? Que pero es era que, de que los medios, ¿sí? claro, Compitan claro, por la información e inviertan en claro, buenas claro. investigaciones que sean En neutras. el caso de lo electoral, tiene que ver con lo que se da a conocer a partir de encuestas. Esto no significa que si organizamos tu campaña electoral, mi querido Bernardo, hagamos el diseño metodológico de una encuesta, probablemente con recursos propios lo levantemos y podamos darte Nos vamos a un resultados corte, más nada más, confiables. sí o no. Una encuesta bien hecha funciona. Totalmente, por ¿Me, supuesto que sí. me puedes hacer una encuesta a ver si me puedo postular para algo? Por supuesto que sí. Vale.